10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Buenas tardes, mis queridos seguidores de Sexo Sentido. Bienvenidos a Sexo Sentido Podcast. Y hoy estamos de júbilo, estamos de fiesta porque tenemos a una gran invitada de alto calibre, mi amiga y compañera de trabajo, además de ser parte ya de la familia de Sexo Sentido, Brenda Tovar. Y quiero que le demos un fuerte aplauso. Estamos totalmente bendecidos y honrados de tenerte aquí en nuestro podcast. Bueno, un poco para explicar el contexto. Sexo Sentido no es contenido, no es Kama Sutra, es educación sexual, orientación en relaciones de parejas e interpersonales, ¿ok? Ojo con eso. Uno de los objetivos de este proyecto es normalizar lo que de verdad tiene importancia y que debería ser pertinente para contribuir a nuestra sociedad. La palabra sexo automáticamente produce un recelo, tal vez un rechazo. Lo hemos vivido cuando hacemos entrevistas en la calle, y bueno, de eso se trata. Uno de los objetivos principales es que se hable con total normalidad de sexo, erradicar un poco los tabú que hoy en día, con la evolución, ¿verdad?, con todas las revoluciones que han existido y las que vendrán, pero yo quisiera que viniera una revolución en cuanto a sexualidad se refiere. Entonces, bueno, queremos que nuestra invitada se presente ella misma, por Dios. Bienvenida a Sexo Sentido, Brenda. Gracias a todo el equipo, gracias por la invitación. Y bueno, sí, fíjate, una de las cosas importantes es entender que la mente hay que abrirla y que la educación es lo principal, porque eso previene pues males mayores. Y realmente concientizar desde todo punto de vista es importante, y creo que esto es una de las mejores maneras, además más divertidas de hacerlo, ¿ok? Y bueno, nada, gracias por la invitación. Sí, somos amigos, compañeros de larga data, y bueno, estoy muy satisfecha de estar aquí el día de hoy a ver qué aprendemos de nuevo. De eso se trata, sí, porque lo comenzábamos hace rato. No hay verdades absolutas, Es correcto, ni determinismos. Lo que hoy es cierto, mañana puede ser falso. Entonces, bueno, tenemos que estar abiertos a actualizarnos permanentemente. Así es, Ederlin Salinas por aquí. Bueno, posterior a Sexo Sentido Radio, bueno, vamos a iniciar con el podcast con una invitada especial, excelente, me parece maravilloso, desde el contexto de conocer más allá de la educación sexual, cómo se maneja, digamos, las personas, hombre, mujer, y excelente, qué mejor manera que iniciar con nuestra querida amiga Brenda. Bueno, Brenda, quisiera que nos explicaras a nosotros y a nuestra audiencia cómo te desenvuelves en esa dualidad sumamente interesante que a mí particularmente me causa curiosidad, en el área de la astrología y el área del bioanálisis. Cuéntame. Bueno, fíjense, yo, bueno, como bien sabes, yo soy licenciada en bioanálisis, amo mi profesión, tengo ya más de 2 décadas de graduada y ejerciendo, y por lo tanto, si nos ve un público de otras latitudes, bioanálisis es lo que en muchos sitios se conoce como técnicos de laboratorio, bioquímicos, microbiólogos, y es realmente las personas que están encargadas básicamente de, vamos a llamarlo así, hacer exámenes en laboratorios para determinar o diagnosticar enfermedad. Por lo tanto, eso es ciencia, ¿ok? Sí, soy de la chica que le gustó la física, la química, la biología, etcétera. Pero, bueno, nada, un buen día hurgando y buscando uno más cosas y aprender cosas nuevas. Yo de pequeña decía que a mí me gustaba ver el cielo. Y mi mamá me cuenta que yo de pequeña le preguntaba mucho si será que allá hay vida, hay otras personas por allá, eso tiene influencia en nosotros, etcétera, una cantidad de cosas. E incluso me decía, es que tú me pedías de regalo a veces
microscopios y telescopios, y yo no sabía por dónde empezar, ni sabía si tenía relación una cosa con la otra. Hasta que de grande lo entendí. En algún momento llegué a donde una astróloga, hoy en día es una gran amiga, y tuve un primer contacto con astrología, algo que se llama carta astral, y allí quedé enamorada, enamoradísima, pero siempre recuerdo y siempre he hecho el mismo cuento. Cuando me describieron mi personalidad, ¿ok?, a través de una carta astral, lo que me dijeron fue: ¿tiene alguna pregunta? Y yo lo que dije es: ¿cómo hago para aprender eso que acabas de hacer? Yo no quería saber si me iba a pasar algo, porque no era un tema de adivinar. Yo lo que quería era aprender a leer ese idioma, porque fue como un gráfico. Yo dije: yo quiero saber qué pasa aquí. Y bueno, nada, a lo largo ya de los años, eso fue hace como 15 años, empecé a estudiar astrología y me di cuenta que también tiene mucho de ciencia. No es una ciencia dura como la matemática o Claro. como la física, tiene algo de arte. La gente siempre la pregunta, cuando le dicen: pero mira, necesitas un don, te viene una imagen a la cabeza, te vas a leer, vas a utilizar un tabaco, vas a leer la gorra del café. No, ojo, respeto todas las dinámicas, todas las respeto, todas tienen, hay personas que a mí me parece que sí tienen conocimiento, no es mi caso. O sea, yo realmente lo que hice fue estudiar esto que tiene. Incluso esto tiene mucho de trigonometría, de efemérides planetarias bajadas por la NASA, de cálculos matemáticos, de conocimiento de cultura general, y es algo que llevo estudiando mucho tiempo y adoro, y hago ambas cosas. Bioanálisis, por supuesto, es como decir mi primera profesión, y esto es mi segunda profesión, y la adoro, y me parece que el conocerse, o sea, yo parto del hecho del autoconocimiento. Okay, Cuando una persona se conoce a sí misma, es una maravilla, tiene medio camino ganado. Excelente. Partiendo de lo que comentaste ahorita, o sea, es un tabú, o sea, un tabú no tiene relación el hecho de que a veces te dicen: tú tienes materia. Ah, no, exacto. Es no. cuestión de estudio, Es cuestión de, análisis, exacto, de sí, conocer, esto es una cosa que se estudia. ¿Por qué? Desde la antigüedad se conoce astrología, ¿ok? Esto no es nuevo para el ser humano. La historia de la astrología data desde 4000 años antes de Cristo. Estamos hablando de la época de Mesopotamia. Los principales reyes, reinados, tenían sus astrólogos de cabecera. ¿Y en qué consiste la astrología? Para que la gente nos entienda. Un concepto muy sencillo. Es el estudio de lo que sería el movimiento, la posición, la dirección y la influencia de los planetas aquí en la Tierra para nosotros. Okay. Yo siempre partí de una curiosidad. Todos cuando estuvimos pequeños y veíamos ciencias de la Tierra o ciencias biológicas, nos decían, por ejemplo, que la luna mueve las mareas, y está demostrado. Además, los pescadores utilizan las fases lunares, los agricultores utilizan las fases lunares. Lo descubrió Isaac Newton. Entonces, eso no es casualidad. Hay un tema de un movimiento de los líquidos, que la Tierra es 70% líquido, el ser humano es 70% líquido, que está dado por la luna. ¿Ok? Hay un paralelismo allí. Es un tema gravitacional, o sea, es un tema de fuerza de atracción. Entonces, si la luna, siendo un satélite, o sea, no es un planeta, es un satélite que es tan pequeño, ojo, es lo que tenemos más cerca, si tiene influencia en nosotros, entonces, ¿qué queda para Júpiter, Mercurio, Marte? Y uno dice: oye, esto tiene que tener influencia en nosotros. El hombre siempre observó los planetas, y los planetas tienen ciclos. Es decir, la luna tiene un ciclo. Cada 7 días vemos la luna en una diferente iluminación, porque no es que está más allá o más acá, tiene una iluminación diferente. El Sol recorre en el año un círculo. Todos los planetas recorren un círculo que es de 360 grados en diferentes momentos o en diferentes etapas. Por ende, esos ciclos se repiten, y el hombre se ha dedicado a estudiar. Los antiguos astrónomos y astrólogos, porque iban de la mano, estudiaban esos ciclos y te decían, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo: cuando el Sol transita por una parte del cielo, se ve que los peces llegan al río Nilo. En ese momento se estudiaba allí. Era cuando teníamos el Sol en el signo de Piscis.
era más o menos entre el 21 de febrero y 21 de marzo. Eran ciclos. Y al siguiente año se dieron cuenta que en el mismo periodo de tiempo los peces estaban aumentados en el río. Por decir, había un periodo de tiempo en el que se retiraba el ganado de la montaña. Entonces, al repetirse esos ciclos, los hombres fueron, en la antigüedad se la pasaban, yo siempre decía que era que la gente no tenía tampoco mucho que hacer, empezaban y anotaban todo eso, y eran muchos años de observación de esos ciclos planetarios. Y hoy en día se sabe que los planetas tienen ciclos. Ojo, esos ciclos son tan reales que usted se puede meter en la página de la NASA. Yo que no estoy diciendo que lo inventó Brenda ni alguien que le estamos argumentando todo. Usted se mete en la página de la NASA y hay efemérides planetarias. ¿Qué significa eso? ¿Dónde va a estar cada planeta, además del Sol y la Luna, incluso estrellas, dónde van a estar todos los días a una determinada hora por ejemplo, en el zodíaco? ¿Ok? Cuando hablamos de zodíaco, porque entonces es un segundo concepto que las personas tienen que tener claro. Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué signo eres tú? ¿Tú qué me respondes? Virgo. Porque tú naciste probablemente entre el 22 de agosto al 21 de septiembre. En esa fecha tiene que estar tu nacimiento, ¿cierto? ¿Qué día naciste? 19 de septiembre. De hecho, yo soy del 26 de agosto, también soy signo Virgo. Pero eso es un signo solar. El Sol transita por ese pedacito del zodíaco. Pero en el cielo hay una división imaginaria de esos 360 grados, los dividimos en 12 espacios iguales, 12 por 30, 360. Y esos son los 12 signos del zodíaco. ¿De dónde sale esa división? De ahí salen los días, 360. No, son 365 días en el año y 360 grados del zodíaco. Okay. Es algo que va muy de la mano. Casi. Entonces, por eso es que la gente entonces dice, ajá, tú eres Virgo y tú eres, ¿qué signo? Cáncer. Porque tú naciste con el Sol en Cáncer, porque el Sol pasaba por Cáncer. Ahora, la pregunta es, ¿quién inventó los 12 signos? Porque ¿quién agarró y colocaron una rayita? No. ¿Qué hicieron los astrólogos desde todos los tiempos que se ha estudiado astrología? Sí, yo siempre les digo a la gente, usted tiene, esta es su casa, y usted se para aquí en el techo de su casa, y usted se queda allí 24 horas, si usted lo pudiese hacer. Y usted pone a las 6 de la mañana y usted dice, bueno, supongamos que hacia allá es el este. Usted ve el sol allí, que salió a más o menos a las 6:30 de la mañana. Usted se queda y a las 12 del día el sol ha ido subiendo y usted lo ve allá arriba. A las 6 de la tarde usted se quedó allí también en el techo de su casa y está por el oeste, supongamos que ese día es el oeste. Y si usted tuviese una visión debajo de sus pies y debajo del cielo y del globo terráqueo, debajo del sol y del globo terráqueo, usted pudiese ver que el sol a las 12 de la noche está en el punto más bajo. Y que a las 6 de la mañana el sol se siguió moviendo y subió. La gente dice el sol se mueve. Pero todos sabemos que el sol no se mueve. ¿Quién se mueve? Se mueve la Tierra. Pero ese movimiento aparente del sol visto desde la Tierra forma una circunferencia de 360 grados. Eso se llama eclíptica. Y esa eclíptica uno la divide en 12 espacios iguales y me dan los 12 signos. El sol transita por esa eclíptica, pero no solo lo hace el sol. Lo hace la Luna, lo hace el Mercurio, los planetas que existen. O sea, claro, ellos tienen una masa tanto física. El Sol como la Luna. Claro, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, asteroides, estrellas, todo el mundo, a diferentes velocidades. Y se sabe por qué punto van a ir pasando. No es que yo inventé y dije, no, seguramente Marte mañana va a estar en Géminis y pasado mañana va a estar en Cáncer. No, eso ya se sabe. Y ese ciclo tiene una explicación en nuestro comportamiento aquí en la Tierra, porque todo en el cielo tiene una influencia, cada quien tiene como y un porqué, y un para qué, ¿por qué? ¿Para qué? Porque tienen un papel, juegan un papel que no es determinista, porque yo parto de algo que aprendí, que me encanta esta frase, que es que en principio el describe mucha gente que está escrito, dice, está escrito en las estrellas. Puede que un ciclo esté escrito en las estrellas, pero el ser humano tiene libre albedrío de qué hacer con ese destino. Así es. Entonces todos podemos trabajar lo que el universo nos está dando.
ya sea lo que nos está dando de regalía con facilidad o lo que nos está dando de exigencia para trabajar. Pero tenemos la potestad de decidir qué vamos a hacer. O sea que todo eso es energía 100%. Es que realmente es energía, porque recuerda que todo es electrones, protones, neutrones, que están allí dando vueltas y que tienen su interacción con Radicales nosotros. libres, Todo está allí, todo porque, ojo, no, nosotros tal vez no podemos vivir en Venus, porque ese ambiente es venenoso. De hecho, Venus deriva de esa palabra. Veneno, venerio, venenoso. Como ustedes, Porque las no- mujeres, veneno, ya- las mujeres son de Venus. Ya, es que se dice que las Los mujeres princesos son somos de Marte. exactamente. Ah, un libro famoso, las mujeres Claro. son de Venus y los princesos somos de Marte. Es que es así, tal cual como le dice, porque Venus representa el arquetipo femenino. No quiere decir que un hombre no pueda conectarse con Venus. Hay dos venenos por ahí. Pero, pero es un tema, o sea, Venus quiere decir lo que tiene que ver con el yin, con la energía femenina. Y Marte es la energía masculina o marciana. Marte es el guerrero, es Aries. Brenda, ajá, pero ¿por qué Virgo? O sea, Porque- ¿de dónde nacen, digamos, como tal, el nombre como tal? Lo que pasa es que, claro, el origen de los signos Ok. tiene que ver con esa posición de ese recorrido del Sol por los 12 meses del año, que a su vez tiene que ver con las estaciones, ¿ok? Por ejemplo, Virgo, por dar un ejemplo, es la época en que en el hemisferio norte, que es donde se ha estudiado en la mayoría de los casos, los astrólogos desde la antigüedad siempre lo estudiaron más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, es la época donde se acaba el verano. Ok. Es el último mes del verano. Y es ese momento en el que agarras la semilla que en principio ya se trabajó, ya se sembró, ya se recogió, y lo que queda es la paja, el trigo. Y con eso incluso se construyen camas, lechos de paja. Y eso alude a Virgo, que es una virgen. O sea que como ustedes no es- son paja. no, somos trabajadoras, ¿ok? Porque es trabajo y somos productivas a pesar de que ya parecía que todo estaba terminado, porque cuando ya lo que quedaba, lo que se suponía era basura, viene alguien y construye algo con eso, que es lo que se construye con la paja. Por eso Virgo alude al trabajo, al servicio, ¿ok? Y bueno, en otros casos dicen que es una virgen, que somos bastante tranquilas, pero eso no lo vamos a discutir, ¿o sí? No. Pero- ahí sí influye dónde está. Es correcto, pero es un poco eso, puedes ver que tenemos influencias de todo el mundo allá arriba, que hay 12 signos, pero que no solo está el Sol, que el Sol es importante, ¿por qué? Porque el Sol es el centro del sistema solar, Claro. y es como la estrella más brillante. Lo que emana más energía. Es correcto, es la más grande. El Sol por eso es nuestra esencia. De hecho, cuando tú naces, dicen, la persona dio a luz, porque vino una nueva vida, hay un respiro inicial. Eso es nuestro Sol, es nuestra esencia. Pero allá arriba hay un gentío y todos tienen influencia, todos. Y fíjate que digo influencia, no es que nos determinan. Ujú. Todos tienen influencia en el momento donde estaban cuando nosotros nacemos. Y esa foto cuando tú naces, por ejemplo, supongamos, yo nací un 26 de agosto de 1980 en una hora determinada. En ese instante, el cielo tenía una disposición. El sol estaba en Virgo, sí, pero tú naciste en otro año. En otro momento, incluso alguien que haya nacido un 26 de agosto, pero no de 1980, sino de 1970, el sol estaba en Virgo. Pero la luna estaba seguramente en otro signo, o Júpiter estaba en otro signo, y cada planeta tiene su actividad específica. Alguien una vez me explicó que esto es como una obra de teatro, en donde los personajes de la obra son los planetas, que son los protagonistas de toda la historia, Ok. junto a Sol y Luna. ¿Ok? Ok. El signo por donde ellos pasan es como el vestuario del personaje, es como el estilo. Alguno es más rápido, otro es más lento, uno es más llorón, el otro es más tomador, el otro es más científico, es como el estilo. Y además están en una disposición de unos espacios, y esos espacios es como el escenario donde ellos les toca actuar. Y a su vez los personajes, que son los planetas, tienen conversaciones. Esas conversaciones en astrología se llaman aspectos. Algunas conversaciones son tensas, otras son fluidas. Y eso lo que nos da es las facilidades y las dificultades que tenemos en este viaje llamado vida.
Excelente, excelente. Bueno, Brenda, me llamó mucho la atención. Dijiste autoconocimiento y eso no es fácil. No es fácil No. porque Así es. una vez que te descubres, como tú lo comentaste anteriormente, ves que eres un universo muy extenso y con muchas aristas. Te pregunto, hace años, yo me acuerdo que mi abuela decía, deja a tu mamá quieta, que tiene la luna. Entonces, te pregunto, desde el punto de vista de la astrología, bueno, tal vez hay paralelismo con el bioanálisis porque algunos dicen que no, que tienen las hormonas alborotadas, las mujeres son muy Tal cual. cambiantes Es hormonalmente. correcto. Pero desde el punto de vista de la astrología, ¿qué significa para ti eso de que Tenga la luna. tiene la luna? Ok. Brenda Berlín tiene la luna. ¿Qué pasa? Fíjate, es un ejemplo que quedó espectacular en esto. La luna, justo ella es en astrología uno siempre dice que en el concepto, cuando uno estudia astrología te dicen que Sol y Luna lo englobas en planetas. Sabemos que en astronomía no es así, ¿ok? Sol y Luna es una estrella y un satélite, pero en Ok. astrología uno los envuelve dentro de la palabra planetas. La Luna es un planeta muy cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque la Luna tiene fases. Luna, la ves como luna nueva, luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante. Eso es simplemente la disposición de la luz que veas de la luna, porque ella está completica. Ya no es que agarraron Claro. la bola y la cortaron un mes y te pusieron la otro mes en la otra mitad. No, es simplemente tiene que ver, porque además la luna no tiene luz propia. Ella refleja la luz del sol. Ella no emite luz. Ok. Entonces, dependiendo de la posición en que esté la luna y el sol, en lo que le vean, y como nosotros la vemos en la Tierra, podemos ver la mitad de la luna entera o no verla. Por eso, y además, la luna se mueve, es la que más rápido se mueve. La luna recorre todo el zodiaco en un mes. Ok. Es la que más se mueve, todo el zodiaco, los 360 grados de la eclíptica. Mientras que el sol, por ejemplo, tarda un año en recorrer toda la eclíptica, porque cuando el sol, por ejemplo, está en Virgo, vuelve a pasar un año para que el sol vuelva a caer en Virgo. Mientras que la luna, que también vamos a tener en algún punto del mes la luna en Virgo, pero a los 28 días vuelve a estar en Virgo. ¿Ok? Por eso la luna es muy cambiante. Y la luna es lo que tenemos más cerca. Por lo tanto, es como lo que más tiene impacto sobre nosotros. Por eso es Sí. que las mujeres son lunáticas. Dicen que somos lunáticas, pero sabes que no solamente. Es más, les voy a decir algo. Él es Cáncer y él es hijo de la luna, porque además los planetas rigen los signos. O sea, hay no es un paralelismo, pero imagínate un papá y un hijo. Ok. Los planetas son como padres y los signos son hijos. Cada padre tiene un hijo, ¿ok? Entonces, tener la energía de una cosa, hablar de la luna y hablar del signo de Cáncer es lo mismo. Por eso, la gente Cáncer es un poco voluble, puede ser cambiante, hoy quiero una cosa y mañana otra, pueden tener cambios de humor y no tiene por qué ser hombre o mujer, no porque sea la luna, Claro. porque hay hombres que son del signo del Cáncer, como es tu Claro. caso, ¿ok? Entonces, ese es el tema de la luna, que la luna es cambiante y por supuesto en el tema de que las mujeres tenemos más variabilidad hormonal que los hombres, se le decía en la antigüedad, anda lunática. Por ejemplo, mi mamá me dice, mira Brenda, cuando había luna llena, tú te ponías intensa. O sea, no era llorona, no era malcriada, pero te alborotabas de una manera. Cuando yo después de grande estudié mi carta astral, es que yo nací un día de luna llena. O sea, literal, la luna estaba llenita, estaba redondita, y una persona me dijo, claro, ese es el Intensa, tema, ya es sabemos. intensidad y que te lo diga mi esposo, así no soy intensa. Entonces, claro, eso es lo que pasa, que la luna cambia mucho, y Ok. por ahí viene el tema de que entonces a la mujer le pegó la luna, pero es eso, y ojo, eso le pasa no solo a las mujeres, eso le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que los hombres tienen una energía que a veces apaciguan un poco más esta situación. Sí, 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 excelente. Sí, pienso que, bueno, corrígeme si, creo que para la astrología es indiferente el sexo. A ver, en principio sí. O sea, el hecho de que una persona, por ejemplo, una persona Aries. Aries es el primer signo del zodíaco. Cuando la gente ve un horóscopo en una revista, va de Aries a Piscis. Porque Aries es el signo que comienza con la primavera. Ok. Y la primavera se dice que es la primera estación. Viene la primavera, luego el verano, luego el otoño y luego el invierno.
¿Ok? Ese es más o menos el ciclo de la naturaleza. Esto tiene que ver con los equinoccios, esto tiene que ver con movimientos de sol, tierra, o sea, no estamos descubriendo el agua tibia. Ese círculo o esas estaciones originan, obviamente, también este recorrido de los signos. Aries es el primero, por eso las personas de Aries son yo voy, o sea, a mí no me tienen que llamar ni venir a buscar, yo arranco las cosas, yo empiezo, son incluso... No prendo empujado. Claro, no, son impulsivas, es más, hay mucha gente Aries que puede ser agresiva. Ahora, sí, que una mujer sea Aries, lógicamente sigue siendo mujer porque tiene otras cosas, pero la mujer Aries normalmente es más peleona que lo que somos el resto, claro. ¿ok? Y no peleona de que yo me voy agarrando de puños por callejón, aunque sí las hay, sino que son mujeres que uno las ve diciendo que es 4x4, no le va a comer cuento a nadie. Ah, bueno, que es mujer, sí, pero es Aries. Eso no lo podemos apagar. Así como vemos a hombres, por ejemplo, es Piscis. Es más aguantadito, es más callado, es menos, no quiere decir que sea menos hombre, ¿ok? Para nada, sino que su esencia lo hace ser un signo de agua, incluso más indeciso. Porque Piscis es un signo, la energía Piscis es un poco de indecisión. Entonces, el que sea hombre o mujer, no. Ahora, fíjate algo, en las relaciones, ¿ok? Eso que es un punto importante. Te quería preguntar, ¿es importante para iniciar una relación de pareja saber el signo o conocer? A ver, la gente siempre me dice, deberías saber la carta astral. Y dinos si lo vas a utilizar. Sí, claro, no lo niego. No puedo decir que no, porque sí. Claro, uno ¿Qué conoce. signo es el esposo? ¿Qué signo? Él es Virgo. Él es Virgo como yo. Virgo con Virgo, después no vas a explicar eso. Él es Virgo como yo. Ojo, obviamente uno dice que no, déjame buscar a ver si consigo en esta cosa un Virgo. No, obviamente uno conoce y después hurga la información, por supuesto. Bueno, claro, cierto. Uno que bueno, vamos a sacarte la sangre y vamos a ver, cuéntame tu hora de nacimiento, cuándo naciste. Entonces, ¿qué pasa? En las relaciones, todos los planetas, como les decía, tienen una función, ¿ok? Fíjate que el sol es como tú eres y tú no puedes esconder lo que tú eres. Es tu esencia, ¿sí? Supongamos, normalmente los Virgos tenemos una tendencia a ser un poquito, a veces, el tema del orden. Y no es un tema de que a veces hay como yo, que son como muy estrictas con el orden, pero que por lo menos todo tiene un sitio, ¿ok? Y de repente un Virgo con un Sagitario, que es un signo donde si dejé el vaso aquí me da igual porque yo lo puedo recoger aquí mañana, eso a lo mejor choca, ¿ok? Ahora, ¿que tiene influencia? Sí, por supuesto. Hay muchas otras cosas. Pero entre los planetas, las cosas más importantes están la luna, que tiene que ver con las emociones. ¿Ok? Y tú puedes ser de repente muy Cáncer. Pero si tu luna está en un signo que emocionalmente se entiende diferente a la luna de la persona que tienes como pareja, ¿dónde van a venir las situaciones? En los temas emocionales. ¿Ok? Por eso las lunas son importantes en las compatibilidades. No es tanto en signo. El signo de la luna, porque okay, así como el sol pasaba por Virgo cuando tú naciste, por ejemplo, el día que yo nací, el sol está en Virgo, pero mi luna está en Piscis. Entonces yo siento como energía pisciana. Por eso es que uno de mis lemas es que no somos un solo signo, sino un batido de signos zodiacales. Si bien es cierto, el sol es importante, aquí tiene influencia todo el mundo. Claro. La luna son las emociones. Entonces, Venus, por ejemplo, es cómo yo me vinculo, cómo yo demuestro, por ejemplo, amor. Yo tengo un Venus en Cáncer. Venus en Cáncer demuestra mucho amor en aquí está tu comida, aquí está tu ropa arreglada. Ese es como el lenguaje del amor que utiliza alguien que tiene Venus en Cáncer, sea hombre o sea mujer, ¿ok? Yo te los cuido, actos de servicio. Claro, el proteger, porque Cáncer es protección. Okay. Cáncer es muy mamapollito o papapollito, o sea, muy de proteger, muy de cuidar, muy de sentirme necesitada para algo. Mientras que alguien que tiene una luna en Capricornio demuestra amor yéndose a las 5 de la mañana a trabajar y construir un castillo y llegar a las 10 y a lo mejor no te prepara la comida, a lo mejor no te coloca la notita de algo, pero salió a trabajar porque su forma de trabajar, digo, por el conquistar algo a nivel económico y concretar y construir algo para ti,
y a lo mejor no te dice ni siquiera un te amo, pero su forma de sentir es: yo me comunico contigo o te demuestro que te amo o que te quiero siendo productivo, porque eso es lo que yo aprendí o así se comporta mi luna, ¿sí? Claro. Y son lenguajes de amor diferentes, pero ¿quién dice que no son lenguajes de amor? Ahora, el tema está cuando uno choca con el otro, porque si alguien que tiene, no sé, la luna en Leo, lo que le gusta es que le regalen flores, pero no es que me regalen una flor, es que me regalen el ramo que tiene 200 flores y además que me llegue al trabajo, porque yo quiero que todo Brenda, el mundo vea en eso. cuanto a eso, o sea, sí, cuando tú dices, bueno, voy a ver, Ujú. y o sea, sí tiene que ver justamente con lo que ves. Claro, cuando uno, O sea, cuando tú lo investigaste a él en la sí. claro, uno ve, Acertaste con tu- claro, uno dice, tú entiendes por qué es o por qué no es de una Incluso determinada manera. ese lenguaje del amor, porque el lenguaje del amor siempre lo hemos hablado en la radio, que a veces tú como pareja no reconoces el lenguaje del El amor amor del otro. del otro. Y por eso es tan importante que la gente entienda su carta astral. Y cuando estás en pareja, qué chévere es cuando, porque me han llegado, cuando los dos quieren sentarse y entender uno la carta astral del otro. Porque Sí. así ya lo sabes. O sea, es información que es de valor. De valor, Ojo, claro. hay algo que está por encima de todo que se llama amor. O sea, eso no le va a ganar nadie. Y no importa si No hay tienes... fuerza que se le compare al amor. y además puedes tener cartas astrales que son excelentes y hacen un match y tú dices, se están matando. Bueno, hay otras cosas externas. Eso te quería preguntar. Por ejemplo, tú me dices, no, la carta astral sí da algunas, digamos... Directrices. Exacto. Pero influye, digamos, el entorno, la crianza, Todo. como la persona. Claro, todo tiene, porque sí, por eso les decía, el destino, hay un destino que en principio está escrito en las estrellas, pero el ser humano tiene libre albedrío y obviamente tiene una crianza, tiene una cultura, tienes unos padres, tienes un sitio incluso donde vives, ¿ok? En astrología hay algo que se llama, lo que llamamos una máxima entre tantas, que es que el juicio general anula el juicio particular. Te doy un ejemplo. Supongamos que tu carta astral, tú naces con una gran cantidad de tendencias, según lo que estudia el astrólogo, de vivir fuera de tu país. O sea, que tú naces en un país y a lo largo de la vida pasas a residenciar a otro país. Pero naces en un país en donde te es imposible salir. O hay una condición económica que no te permite ir, o otras cosas. Tú no sales, ¿ok? O, por ejemplo, hay un tránsito en un momento dado, supongamos que tienes un niño pequeño, y ese niño tiene todos los movimientos planetarios para que viaje este año. Pero ni el papá ni la mamá tienen los movimientos. El niño no viaja. Claro. Porque hay un juicio. Ni la plata. Supongamos, es que está entre otras cosas. El juicio general de los padres que llevan la batuta en ese momento de la vida del niño anula el juicio particular del niño. Por supuesto. Si tú te montas en un avión, el juicio particular de tu vida queda en manos del juicio general, que es el piloto del avión. O sea, Ujú. ahí queda, o sea, ya tú no, quedas en manos de ellos, ¿ok? Obviamente allí iríamos también a otro tema que o sea, se supone que hay un Dios, llámese como se llama el Dios en el que cada quien crea, que se supone teje los hilos, teje el destino, y bueno, ya ahí entramos en otros terrenos. Pero si yo me voy a la astrología, se supone que hay, vuelvo al ejemplo del niño, supongamos que el niño no puede viajar, pero es que el área o los tránsitos que tienen que ver con los viajes, y te lo digo porque me pasa mucho, sobre todo ahorita aquí en Venezuela, que la gente quiere viajar o quiere emigrar, y hay un buen tránsito para que lo hagan, pero es que esa misma área tiene que ver con estudios. ¿Por qué? Porque el extranjero es lo desconocido, es lo que no sabes. Cuando estudias, conoces cosas nuevas, te conectas con otras culturas incluso. Entonces, la gente no viaja por estudio. Entonces tú ves a la gente, no viaje pero se fue un posgrado. No viajé pero hice tal cosa. Entonces, eso tiene influencia. Y sí, cuando ves una carta astral, que es la foto del cielo del día en el que tú naces, tú dices, se comunica de esta manera porque Mercurio, que es el planeta de la comunicación, está en tal signo. ¿Sí? Brenda, ¿cuándo tenemos Mercurio retrógrado? Estamos en pleno Mercurio retrógrado. O sea, Ahorita, nada. bueno, para el momento en el que está siendo grabado este programa, Mercurio retrograda cada 3 meses. Todo el mundo quiere saber de Mercurio porque es lo más
común. Sí. Porque es el que, la verdad es que Mercurio tiene que ver con las cosas que tienen del día a día. Ok. Mercurio rige la comunicación, los celulares, el transporte, la unión de ideas de un sitio a otro, ¿ok? Y él retrograda cada 3 meses. Retrograda quiere decir que su energía se repliega. Por lo tanto, todas las cosas asociadas a comunicación, a transporte, a información, a acuerdos, a papeleo, se repliega. Entonces se nos vuelve a veces un poquito la vida cuadrito. Que si perdí el celular, que si se me borró esto de la computadora, que si dejé las llaves, que si se me accidentó el Me carro. perdió la cartera Se con me- mi papá. Es que eso pasa. Y sabes que muchas veces es que me robaron la cartera. No, es que estábamos un poco dormidos, ¿ok? Porque Mercurio, que es el planeta de la comunicación y la conciencia, le bajó las revoluciones y está como un poquito lento, ¿sí? Eso dura 21 días. Pero hay que recordar que está retrogrado para mí, para ti, para el señor que está manejando el metro. Entonces aquí estamos todos dormidos, o sea, estamos todos como replegados Ok. un poco. Y por eso hay que estar un poco más pendientes, ¿sí? Es un poco ponerle corazón a la situación. ¿Cuánto dura 21 días? Esas fechas están, como les dije, en las efemerías de la NASA. Todo el mundo puede acceder por internet a esa fecha. Lo voy a buscar, o sea, no me busco pareja ahorita. Entonces, hay una máxima que dice que como Mercurio retrógrado es temporal, tiene un periodo de 21 días, lo que se hace en Mercurio retrógrado es temporal. Y Ok. las condiciones finales cambian Cónchale, con respecto yo creo a las que me iniciales. he hecho varias relaciones. Y mira, es que, Mercurio retrógrado. es que cuando las buscas por estadística, a mí me llega mucha gente divorciada. ¿Cuándo fue el matrimonio? Fue un Mercurio retrógrado. Y te lo digo porque tengo familia que lo ha hecho. Digamos el matrimonio. El matrimonio Ok. es garrafal. ¿Por qué? Porque trae muchos problemas de comunicación. No quiere decir que todo se termina, pero se somete tantas veces a revisión que puede ser definitivo una separación. Comprar un carro en Mercurio retrógrado es lo peor que alguien puede hacer. Primero porque es una compra, no importa que sea, pero es que más Mercurio rige los vehículos. Entonces, ay, me compré el carro y funcionaba fino. A las 3 semanas el carro y que tiene bote por todos lados, parece un colador. ¿Ok? O comencé un trabajo. Ojo, a veces no podemos parar. Te ofrecen un trabajo. Y tú no le vas a decir, Mira, disculpa, dame 21 dame días. 21 días que mi astróloga me diga, porque eso pasa. Entonces te van a decir, mira, loca. Porque yo lo entiendo, yo Es verdad. estoy muy acostumbrada. O sea, yo ya, porque ya yo le paré a que, ya no le paro a que me digan loca, bruja, me han dicho. De todo, que Como me un tabaco. le la hoguera, me han dicho. Sí, lo relacionan bastante. Eso me lo han dicho, ya uno ya no le para. Pero, ¿paras tu vida? No la paras. Pero tienes que estar consciente de que es una energía que se va a someter a revisión. Yo, por ejemplo, en el 2018, yo comencé un trabajo con pleno Mercurio retrógrado. Además, no era yo sola, estaba arrancando una sede de un laboratorio. Comenzamos todos con Mercurio retrógrado. ¿Pasó algo grave? No, solo que cada 3 meses había una revisión de la situación. Pasé de honorario profesional, de contratado a honorarios profesionales a nómina, de hacer guardias cada 6 noches a 5 noches, de tener un auxiliar fijo a tener auxiliares que roban, de una sede a otra. Y eso lo cambiaba cada 3 meses. O sea, yo sabía que las condiciones iniciales no iban a ser las mismas que al final. ¿Me fue mal? No. Aprendí muchísimo, sí. Duré del 2018 al 2022, duré 4 años, salí porque tuve una oportunidad de hacer incluso otra cosa y me fui allí. Pero siempre fue así, Pero digamos, siempre fue como cambiante, porque Como el ritmo del corazón, era zigzag. un zigzag, exactamente, porque fue Mercurio retrógrado y yo estaba consciente de que eso iba a pasar. Pero dejé de aceptar el trabajo, no. Yo quería comenzar, ya que no me hicieron caso. Yo quería que arrancaran el Mercurio directo, pero recursos humanos. No, y la economía influye a veces, Exactamente. cónchale. Y recursos humanos no entendía mi teoría, así que yo no peleé con ellos. Pero eso pasa, no puedes parar tu vida. Ahora, si es planificado, oye, son 21 días. Echándole un poquito. Hoy una chica me dijo, porque estamos en esta semana con Mercurio retrógrado y además con Venus
que Venus rige el Está dinero. reciente. Sí, está reciente. Ok. Y va a estar hasta el 15 de abril. Venus retrógrado y Mercurio hasta el 7. O sea, pasó ahorita tenemos los dos. Y Venus rige. Después del 7 busca pareja. Exacto. Después del 7. Por favor, no, después del 15 de abril, por Después favor. del 15 de Aguanta, Por favor, aguanta. ahorita no. Aguanta Pero- y aguanta las ganas. Por favor, ¿qué pasa? Una chica, Venus rige lo que es la estética, el dinero, los vínculos. Entonces, cuando un planeta retrograda, esa energía también se repliega. Ahorita están los dos. O sea, el de los acuerdos, que es Mercurio, y Venus, que es el de las relaciones, como para qué. Y ella me dice, yo le digo, ¿cómo va? Bueno, aquí sobreviviendo a Mercurio, Venus retrogrado. Me dice, no, yo estoy bien. Solo que me dio por comprarme, se compró un aparato y le salió mal. Yo le digo, ¿y por qué lo hiciste? Ay, bueno, porque yo quería llevar la contraria. Le salió mal, o sea, llegó a su casa, le sirvió un día y al siguiente día hubo falla. Entonces le dije, ¿pero para qué lo haces? Era necesario, era muy urgente lo que te iba. No, pero bueno, lo compró. ¿Qué iba a hacer? Ahora lo tiene que ir a cambiar. Y yo le dije, a ver si la garantía te da para que lo cambies al menos después de Mercurio. O sea, como recomendación a alguien que de repente vaya a iniciar un negocio, ahorita no. No, Después ¿cuál es del 15 de abril. exacto, ¿cuál es la idea? ¿Qué te sirve Mercurio? Mercurio te muestra cosas. Ok. Mercurio normalmente es, yo siempre digo que es como la perillita del reloj, que hay algo que está desajustado en el universo para ti y a ti te toca ponerlo en hora. Ahora, ¿qué haces en Mercurio retrogrado? Que son 3 semanas. Busca las herramientas con las que vas a solucionar la situación, pero lo pones en marcha una vez que Mercurio esté directo. Supongamos que tú me dices, mira, yo tengo que mudarme porque hay una situación tensa donde estoy, yo no puedo seguir allí. No te mudes en Mercurio retrogrado, pero tú en Mercurio retrogrado no te vas a echar a dormir. Tú vas a empezar a buscar los sitios, los alquileres, cuánto te cuesta, con cuánto tengo, a qué zona me puedo ir, dónde me queda el transporte, todo. Y tú accionas, firmas, defines una vez que Mercurio ya sale de retrogrado, porque probablemente veas otra cosa que no estás viendo ahorita. Esa es la idea. Y para eso utiliza astrología. Buscar las oportunidades, no para predecir. Es que me voy a casar, es que voy a tener cuántos muchachos. Más que predecir, es que aproveches los ciclos planetarios para que las cosas sean más fáciles. Para que fluya todo mejor. Es mejor navegar con el viento a favor y no en contra. Ok. Así es. Brenda, tengo curiosidad y quisiera saber qué opina, sobre todo en el ámbito de relaciones interpersonales, no solo de parejas, Claro, que sí, es por lo que supuesto. promociona principalmente Sexo Sentido. ¿Qué opinas en cuanto a que hay un porcentaje que para mí es preocupante y abrumador, que dice, certificado, que todo es documentado y argumentado, que el 80%, y me quedo corto tal vez, pero esas son las estadísticas, a mí me gusta siempre llevar las evidencias científicas claro. al día a día, porque de repente lo que para ti es bueno, para mí es malo o no tan bueno, etcétera. Hay muchas aristas y influye mucho la personalidad y todo aquello que hemos nombrado. El 80% de las parejas fracasan o no Ok. funcionan. Desde el punto de vista, desde la astrología y llevándolo a tu ámbito personal, ¿qué consideras tú o cuáles son los motivos o las causas del por qué fracasan tanto las parejas? Bueno, si tengo que sacar todo lo que tiene que ver con la parte externa, llámese situación país, situación económica, que es mundial. Exacto, que además que es mundial, porque eso está en todos lados, es primero el tema de la impulsividad al unirse, ¿no? Las personas. Pero si yo saco todo eso y me voy solamente a astrología, es un tema de compatibilidad y entendimiento, que era el ejemplo que te daba hace poco. O sea, el tema de... Revisarse la carta astral con Y Brenda. no es un tema de que, a ver, estas personas, no sé si lo han escuchado, ¿no? Es que yo soy Géminis y punto, yo soy así. O sea, el tema del soy así no aplica, ¿ok? No quiere decir que tú tienes que cambiar por el otro, pero si hay un tema de conocimiento, puede haber un poco más de apoyo. Muy importante. ¿Ok? Sí podemos cambiar. O sea, a veces ni siquiera es un tema tanto de cambio, sino de adaptabilidad. Y vuelve a lo mismo, el entender otra postura que a veces nos cuesta mucho, y te lo digo por experiencia propia. O sea, de repente ponerte en los zapatos de otros cuesta porque vemos solamente nuestra realidad, ¿ok? Te coloco un ejemplo. Mi papá, cuando yo estaba pequeña, y todavía de adolescente, pero ¿por qué lloras tanto? Y ¿sabes? Me regañas, es verdad, no, mi papá no me pegó, o sea, mi papá sí me colocó, sí me dio 2 veces con correa, fue mucho, y así estaría yo para que me diera con la correa. Y mi mamá menos. Pero yo voy llorando, y todavía actualmente, o sea, yo lloro por
todo. O sea, y estoy molesta y lloro, y estoy alegre y lloro. Es tu manera Y esto de es drenar. yo soy llorona. Yo tengo la luna en Piscis. En general, la gente que tiene cosas importantes en Piscis, como el sol o la luna, son lloronas. Y a mí me daba mucha rabia porque mi papá me decía, ¿pero por qué lloras? Y él se ponía más molesto porque me veía llorar. Obviamente, cuando yo crecí y estudié astrología, me di cuenta primero que tengo una luna en Leo. O sea, que él no va a llorar porque él no va a demostrarle a nadie ninguna debilidad. Si llora es una lagrimita así en la almohada y que nadie lo ve. En cambio, yo sí soy llorona. Eso nos causaba problemas en nuestra relación. De padre a hija, fíjate que no estoy hablando ni siquiera de pareja. Era algo así como que, ajá, pero ¿por qué llora? Porque para él es un signo de debilidad. Ok, Claro. Porque además él es sol Escorpio. Escorpio es un signo que no quiere mostrar debilidad y por supuesto él en su mundo me estaba enseñando a que si tú te demuestras débil conmigo, imagínate lo que vas a hacer cuando crezca. Su manera de crianza, que por supuesto se la respeto, de cultura, ok, es totalmente válida, ¿sí? Siempre hay que recordar que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, si nos vamos a eso que es una relación de padre e hija, imagínate en una relación de pareja. Obviamente, lo primero que existe en una pareja, la primera atracción siempre va a ser física, siempre, porque todo entra por eso, porque tú antes de hablar ves, ¿ok? Entonces ahí están involucrados unos personajes que ahí está Marte, en una carta astral que Marte es el impulso sexual. Por ejemplo, tiene mucho que ver, claro. ¿ok? Mucho que ver. Y de hecho, si los Martes no se entienden, en el sexo pueden no entender. Si puede haber amor, pero pueden que no se entiendan en la parte sexual, por ejemplo. Y eso puede ser un tema de fracaso. Claro. O lo que te hablaba, el tema de la luna, porque son las emociones. Tú demuestras amor de una manera y tú vienes y demuestras amor de otra. Y no quiere decir que no sea eso. El tema del signo solar. Los signos que son de fuego y aire se entienden mejor entre ellos. Es decir, fuego son Aries, Leo y Sagitario. Se entienden muy bien con Acuario, Libra y Géminis. ¿Ok? Y los signos de tierra se entienden muy bien con los de agua. No quiere decir que no pueden haber match de otro estilo, porque también hay que ver el resto de la carta. Pero cuando son cosas que hacen choque en astrología, porque son personalidades diferentes, obviamente pueden llevar a un fracaso. Ahora, si tú agarras, y ojo, yo no soy terapeuta, yo soy astróloga, porque también me gusta separar para no hacer intrusismo y no creer que entonces pues los psicólogos vienen y te dicen es que tú estás dando una clase de psicología, no. Pero si llega una pareja y tú les explicas y de paso lo escuchan de otra persona, porque yo te puedo decir a ti, es que yo soy celosa. Y tú vas a decir, es que ella es celosa, pero viene otro y dice, mira, ella es celosa porque tiene un tema con su luna, porque su luna está en Escorpio o en Tauro, y la hace celosa y un poco, de repente dices, bueno, ya entiendo porque es así. Y puedo lidiar con eso o puedo llegar a negociaciones. Yo no voy a cambiar mi luna en Escorpio porque yo no puedo nacer otro día, pero puedo negociar contigo y a lo mejor tú dices, bueno, yo no es que te voy a decir todo el tiempo, a toda hora dónde estoy y con quién, pero vamos a negociar de que a lo mejor puedo llegar, pero lo hacen con un tema que es el análisis de las cartas astrales. O sea, los celos también pueden venir a raíz de... Claro, mira, los signos más celosos son los que son más posesivos. ¿Ok? Y hay dos signos en el zodíaco que tienden a tener mucha posesividad. Atención. Desde todo punto de vista. Y son Escorpio y Tauro. Lo mío es mío y muchas veces no quiero que otra persona lo vea. Ejemplo, alguien Leo, y sobre todo hombre o mujer, les gusta que lo que tienen al lado sea admirado por el resto de las personas. Porque dicen, mira lo que yo tengo, lo que tú no tienes, pero que yo sí. Ojo, es un tema de personalidad y eso de ostentación. de ostentar. Esa es la palabra. Es mío, exacto, porque ostenta. ¿Quién es Leo? Leo es el signo que está regido por el Sol. ¿Te acuerdas que te dije que los planetas son como padres y que ellos rigen a los signos? Leo está regido por el Sol. ¿Quién es el Sol? Una estrella que todas las mañanas se levanta a brillar. Y hay un dicho que dice, no puedes tapar el sol con un dedo. El Sol dice, aquí estoy yo si no me has visto. Por eso es lo mismo que dice como nosotros Leo. que estamos brillando aquí. Exactamente, tal cual. Entonces pueden decir, mira, no soy yo, es mi signo. Exactamente. Por favor. Entonces, Leo dice eso. Pero, por ejemplo, Escorpio no le gusta
que todo el mundo esté viendo lo que tiene, porque el Escorpio es un signo un poco, está regido por Plutón, es un poco más escondido, es un poco más a la sombra, y Tauro. Son los dos signos que son más celosos porque son más posesivos. ¿Y hay algún signo que sea más infiel que otro o no? A ver, vamos al tema de estadísticas, ¿ok? Siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones en todo. Y que además, aquí estamos hablando solo del signo solar, siempre hay que ver la carta. Pero, ¿cuáles son? Antes de que lleguemos a la pregunta. Sí, por ejemplo, si hay una persona Tauro, tú comentas, que es Tauro y Escorpio, si hay una persona Tauro que de repente no es celosa. Ok, fíjate, ¿qué pasa con Tauro? O con cualquiera que tú... Por ejemplo, mi mamá es Tauro y mi mamá no es para nada celosa. ¿Qué es lo o que no lo demuestra. O no lo demuestra, Ajá. Exactamente. Porque Oye, además... pero es que no demostrárselos creo que no. No, pero que haya fíjate algo, que muchas cosas es como somos y cómo hablamos, porque como hablamos es Mercurio. Ok. Que es como yo digo las cosas y a lo mejor se ve por la palabra, a lo mejor ella no tiene Mercurio en Tauro, a lo mejor lo tiene en Géminis. Y entonces salto a tu pregunta. Uno de los signos más dados a la variedad, ¿ok? Al poliamor. Ajá, Géminis y Sagitario, ¿ok? No lo niego. Y no quiere decir que no hayan Géminis que no se puedan comprometer y que no haya gente Sagitario que no se pueda comprometer. Pero hay que recordar que Géminis es un signo dual. De hecho, el símbolo de Géminis es como un 2 en número romano, son unos gemelitos, Sí. ¿ok? Entonces, ellos son muy curiosos, igual que Sagitario, son aventureros. Entonces, en el caso de Géminis es porque me gusta A, B, C, todo el abecedario, y yo quiero probar todo el abecedario completo, ¿ok? Entonces, comprometerse no les es tan fácil, ¿sí? Y Sagitario, porque Sagitario es un centauro, ¿ok? Mitad hombre, mitad caballo, es la imagen del signo. ¿Quién es capaz de domar un centauro? Hay que echarle pichón a aquello, ¿ok? A ti lo que te Ni la queda mayor es... tóxica, pues. A ti lo que te queda es acompañarlo en sus aventuras o acompañarla en sus aventuras, montarte en ese caballo y seguir el tránsito. Y en el caso de Géminis siempre se dice algo así como Géminis, esto es muy general. Vuelvo, Claro. insisto, esto es muy general. La energía geminiana en sí dice, no soy tan dada a la fidelidad, pero tampoco la exijo. Porque tengo la mente tan abierta que puedo entender que nos pueden gustar más cosas o diferentes cosas, ¿ok? Acuario es otro signo porque además son signos de aire. Fíjense que aire es el pensamiento, no es tanto las emociones. Aire, los signos de aire es mucho pensar. Acuario es un signo... saben que el sol pasa por Acuario entre el 21 de enero y el 21 de febrero, más o menos, ¿ok? En el hemisferio norte. Y es el mes más frío del invierno, ¿ok? De la estación. Y por eso la gente Acuario, uno la ve así como fría, como desapegada. De hecho, tú normalmente no ves un Acuario, ay, que te quiero dar un besito, Son poco que te quiero. expresivos. No, son poco expresivos. No les gusta mucho el contacto físico. Ojo, ellos son muy amigueros, el grupo es importante, pero ese contacto, ese Distancia. toma y dame emocional y esa cercanía no es de Acuario. Esos son los perfectos para tener amores online. Entonces es correcto. Ajá, pero por ejemplo, eso que dicen paréntesis ahí, partiendo de eso, o sea, puede haber, por ejemplo, una persona Aries en Acuario, o sea, Que no puede ser un sol en Aries, pero que por ejemplo tenga una luna en Acuario. Entonces Exacto. se comporta, su esencia es Aries, pero los sentimientos los maneja con energía acuariana. ok. Y eso es lo que iba, no somos un solo signo. Entonces cuando me dices que mi mamá es Tauro, pero no es celosa, porque vuelvo y decía, esta conversación es muy general, pero hay que ver toda la carta astral, Claro. que es una huella dactilar en el universo, es única, ¿ok? Porque todo el mundo es diferente, porque todo el mundo nace en un momento diferente, en un sitio diferente, a una hora diferente, y eso te da una configuración de tu carta astral diferente, ¿ok? Y única en el firmamento. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo que tú me decías, hay signos inferiores. No es que todos los Géminis lo son. A lo mejor la persona es comprometidísima y leal, porque si algo tiene Tauro es leal. ¿Ok? Es leal hasta la muerte, incluso en 100%. situaciones de conflictividad. Tauro sigue allí, ¿ok? Y además que Tauro y Escorpio tienen algo importante, el dinero va de la mano, y no quiere decir que sea interés, pero es que el dinero representa seguridad, y si hay dinero de por medio yo me puedo seguir aguantando a ver cómo resolvemos esto, ¿ok?
Entonces tú puedes ser muy Sol en Tauro, pero a lo mejor tienes a la Luna en Géminis. Entonces la Luna en Géminis es un poco más tranquila, menos intensa, menos apegada, porque Tauro es un signo de tierra, es firme, es seguro, es concreto, es duro, mientras que Géminis es un signo de aire. Como vaya viniendo, vamos viendo. Vamos a ver aquí cómo resolvemos en el camino. Entonces, esa es la variabilidad que puede haber entre un signo y otro. Sí, influyen en la variabilidad, las creencias, los paradigmas, Todo. las normas sociales y familiares. ¿Cómo Porque estuviste en tu casa? mi mamá, por ejemplo, yo estaba pequeño, pero me acuerdo, mi papá, bueno, era era un tabú o era algo que normalizado para la época, que el hombre era mujeriego y era aplaudido. Y entonces yo me acuerdo que mi abuela, la mamá de mi mamá, le decía a mi querida madre: pero el hombre es de la casa, deja ese hombre quieto, perdón, el hombre es en la calle, perdónalo, déjalo quieto, él es un buen padre. Entonces como que le inculcaba esa conceptualización de que aguantar infidelidades era normal. Entonces tal vez por eso influye a que Tauro, en ese caso, porque siempre, como te digo, que uno lleva al día a día lo que uno aprende, obviamente que lleva al día a día. Entonces eso influye mucho e influyó hasta el día de hoy de que mi mamá sea un poco muy tranquila, tolerante, firme en las adversidades, tiene una capacidad porque de aguante son perseverantes. También. Porque son perseverantes y tal vez lo que dijo es, o aprendió de su mamá, porque lo que me preguntaban, influye todo, claro, cómo te criaste, dónde te criaste, todo tiene influencia, todo. Sí. Por eso es que nuestro destino lo podemos nosotros decidir, Y modificarlo en el camino. Pero si algo tiene Tauro es que es perseverante. Yo me mantengo aún en una situación tensa o conflictiva, porque a lo mejor ella no quería que fuese así, pero yo me mantengo por lealtad, porque si también te digo que son celosos, los más leales también son Tauro y Escorpio, porque se mantienen allí al pie del cañón. ¿Me explico? Claro. Entonces, el que pase algo o el que te críes en un ambiente, por supuesto, todo de influencia. Por eso te decía, la pregunta que me hiciste, si yo saco lo externo por astrología, claro que hay una tendencia. Eso, sí claro. la hay. Y estadísticamente, uno también lleva las cuentas, porque astrología la podemos, digamos, demostrar por tema estadístico. ¿Ok? Y eso es lo que te enseñan cuando tienes astrología. Pero todo tiene influencia. Todo. Y entender que no es solamente tu signo solar, ¿ok? Sino que también tiene que ver con tu signo lunar, o donde tienes a Mercurio, o en qué parte de tu carta astral tienes un planeta, porque la carta astral tiene es un dibujo y tienen unos espacios, y no es lo mismo tener, por ejemplo, el sol en un área determinada que yo la tengo en la otra, y eso, donde está el sol hay brillo. Entonces hay gente que brilla, por ejemplo, por la comunicación, hay gente que brilla en el tema económico, hay gente que brilla a nivel profesional, todo depende de donde esté ubicado. Brenda, y en cuanto a tu experiencia, de repente, a algo que le has dado la carta astral, en cuanto a, por ejemplo, pareja se refiere, y entonces tú dices, bueno, me imagino que está la consulta de la pareja, mira, yo quiero saber si tengo compatibilidad, y tú le dices, mira, no, pero esa persona decide seguir. En cuanto a experiencia se trata, ¿has visto que de repente no han tenido compatibilidad y han roto? No, fíjate, o sea, bueno, primero, yo, Brenda, jamás hago cuando es carta astral para parejas, que ese estudio se llama sinastría, que es ver ambas cartas astrales y ver cuál es la interacción entre ambas, ¿ok? Jamás yo, Brenda, le va a decir, es que esto no va a funcionar, o es que esto va a funcionar. Pero digamos que no hay compatibilidad. Yo les echo el cuento. O sea, yo, Brenda, siempre he sido desde pequeña. O sea, yo siempre fui pro pareja, pro matrimonio, pro casa, pro familia. O sea, la construcción de algo entre pero tus dos. principios y paradigmas. Y siempre lo quise así, siempre dije que hasta el final de mis días. Y yo le digo, y si fallaba, lo volví a intentar. O sea, yo decía, hasta el final de mis días creo en eso. ¿Okay? Entonces, ahí viene muy el toque de Brenda, ¿no? La pincelada de Brenda. Entonces, muchas veces, no es que no son compatibles, es que tienen esto en contra y esto en contra. Trato, según astrológicamente, lo que pueden, por experiencia, ayudarse para que continúen. Claro. Que muchas veces cuando veo y digo, no, claro, es que yo sabía que por ahí me iban a ir los tiros, porque no iba a modificar esto.
Ojo, y muchas veces la gente cree que es solamente por infidelidad, y muchas veces habiendo la total fidelidad acaban cosas, ¿ok? Sí, por supuesto. Entonces, La convivencia o el tema de la familia, porque entonces cuando uno ve, por ejemplo, el hombre normalmente con el sol en cáncer no, pero los hombres que tienen a la luna en cáncer son mameros. Es decir, dícese del término que no existe en la Real Academia Española, pero que mi mamá lo hacía así, porque en mi casa lo hacían así, porque mi mamá me lo cocinaba así, porque mi mamá me planchaba así. Y se pone a vivir con una chica que a lo mejor es muy bonita, es inteligente, es trabajadora, pero la muchacha no tiene nada en cáncer, no le gusta la cocina. Ella no cocina. Porque ella plancha interior, o puede que, o simplemente no tiene, porque cáncer tiene que ver con la familia, con el hogar, o en la casa de la familia no tiene a nadie. O sea, eso está base, eso tiene un signo allí, no tiene ningún planeta. La muchacha no va a tener esa dedicación que tal vez sintió el muchacho que tenía con la mamá, y eso puede acabar. Y están destinados al fracaso. Entonces, no es un tema de estar destinado al fracaso, es que uno les dice la información para que más él entienda, porque ella no es como su mamá. Uno diría, es que él debería entenderlo, pero es que a veces no pasa. Claro. Entonces ahí vamos, y sobre todo, es como cuando tú dices, ¿no te ha pasado que llevas a alguno de tus padres al médico y tú le dijiste que se tenía que tomar pastilla y no te hizo caso, pero cuando se lo dijo otro sí se la tomó? Sí, entonces total. Muchas veces cuando viene un tercero y le dice a la pareja es que fulanito es así y fulanita es así, claro. Y es una manera de ser, y de paso cuando la gente se entiende y te dice, a eso a mí me da satisfacción, ya entendí porque yo soy de esta manera, entonces por lo menos a alguien le echan la culpa. ¿Me explico? Porque es que yo nací con Júpiter por allá arriba y no sé qué. Tú dices, bueno, ya hay alguien. O sea, no es que es la solución, pero cuando ya tú entiendes que tú no es que eres, que tú tuviste mala suerte, sino de que hay algo que tiene una influencia y que tú con eso puedes trabajar, oye, es mucho más fácil seguir el camino. Entonces, cuando tú le echas el cuento a la pareja, pero sí me pasa, que a veces tú dices, mira, no. Que pase lo contrario, de que yo crea que no van a seguir y siguen también. Pero normalmente uno ve que allí hay un interés de por medio. Puede que los dos quieran proteger un niño o una niña, un hijo que tengan, y bajo esas condiciones siguen, aunque cada quien por su lado. Claro. Brenda, ya como bioanalista y que va alineado con el objetivo y las metas de Sexo Sentido, que es educación sexual, control de enfermedades de transmisión sexual, embarazos precoces, ¿qué opinión puedes emitir en cuanto al auge de la propagación de infecciones de transmisión sexual? ¿Qué recomiendas? O sea, que lo que nos falta es información. Definitivamente, porque sigue siendo tema tabú en casa hablar de cuidados. O sea, hay que entender de que vamos a hablar de los muchachos, porque estamos hablando de tema precoz. La población más vulnerable quiere practicar, quiere tener sexo, y me causa gracia, más vulnerable, más caliente. Sí, claro. O sea, porque las hormonas, pero es que por eso que son vulnerables. Y puede que haya personas más controladas y otras menos controladas o autocontroladas, ¿ok? Y de alguna manera el tema de la falta de información y tener todo esto como un tema tabú es lo que consigue estos resultados lamentables. Entonces yo siempre voy a ser de la opinión de que la enseñanza es fundamental, que no la puedes dejar para el colegio, que la tienes que tener desde casa y que la población debe entender, porque de paso, o sea, es una cosa que, porque me pasa, lo veo con de repente familiares, las hijas de mis amigas, que creen que porque, bueno, me puse un aparato, es que no entienden que lo más benigno que te puede pasar en la vida es un embarazo, entre condiciones no deseadas, porque obviamente no lo estás buscando, pero casi que entre todo es la mejor bendición que puedes tener, porque hay cosas que no tienen vuelta atrás y que definitivamente el uso te marcan, te marcan, por supuesto, hay enfermedades de las cuales no puedes salir el resto de tu vida y que marcan tu destino, ¿ok? Eso sí no lo puedes, o sea, eso sí no lo puedes quitar, pero ahí tienes libre albedrío de decidir, y obviamente el llamado, el más, o sea, no es solo a la población, es a quienes están a cargo de esa población.
O sea, creo que aquí un tema, porque ojalá esto lo pudiesen ver los muchachos, pero y si los de 13, 14 años no lo ven, ¿quién se los puede poner a ver? Los padres. Y si el padre no sabe, la madre, el abuelo, la tía, cómo enfrentar, porque no tiene ni idea, porque tiene pena, busque ayuda. O sea, yo siempre digo que el tema de llamar a un amigo, o sea, esa frase es importante. Y si usted no sabe, Apoyo. busque apoyo. Alguien le va a ayudar. Mire, llámese un abuelo, una tía, una prima, un terapeuta, un psicólogo. Alguien le va a ayudar a enseñar a esa población cómo